La sala de la hacienda La Enramada era de una elegancia tal que le hacía a Elena Hernández ser dolorosamente consciente de cada arruga en su vestido de viaje. El papel tapiz de seda crema atrapaba la luz de la tarde, y los muebles parecían como si nunca los hubiera usado nadie, sin un título. Se alisó las faldas y se recordó que había estado en casas más grandes que esta. La duquesa de Monteverde le había servido té en el palacio de Chapultepec el mes pasado, elogiando el trabajo de Elena para asegurar el compromiso de su sobrina con un conde respetable. Pero eso había sido antes de que recibiera la llamada de la duquesa viuda de La Enramada. «Señorita Hernández». La voz vino del umbral, y Elena se giró para encontrar a una mujer de unos 50 años, entrando en la habitación con una autoridad que hacía que hacer una reverencia se sintiera menos como protocolo y más como un instinto de supervivencia. «Gracias por venir con tan poca anticipación, su gracia». Elena se levantó, haciendo una reverencia perfecta. «Es un honor». La duquesa viuda se sentó en una silla e hizo un gesto a Elena para que se sentara. «Seré directa. Mi hijo necesita una esposa. Lo ha estado posponiendo por 5 años, usando cada excusa imaginable. He invitado a jóvenes señoritas adecuadas a cenar. He arreglado encuentros casuales en la ópera. Nada funciona». Hizo una pausa. Sus ojos penetrantes, evaluando a Elena con la precisión de un joyero, examinando un diamante en busca de fallas. Su madre tenía un don para ver lo que otros no podían. Arregló 17 matrimonios antes de retirarse, y cada uno de ellos ha durado. «Me dicen que usted ha heredado su talento». Elena mantuvo su expresión neutral, aunque el orgullo le calentaba el pecho. «He arreglado 9 uniones exitosas en el último año, su gracia. Todas han resultado en matrimonios felices». «Entonces no tendrá problemas con mi hijo». Había algo en el tono de la duquesa viuda, un desafío, o quizás una advertencia que hizo dudar a Elena. «¿Puedo preguntar por qué su gracia no ha encontrado a alguien por su cuenta?» «Seguramente. Un hombre de su posición no tiene escasez de personas interesadas. Ese es precisamente el problema». La boca de la duquesa viuda se apretó. «Alejandro cree que cada mujer que se le acerca solo ve el título. Se ha convencido de que el afecto genuino es imposible en su posición. Es encantador, inteligente y completamente cerrado a la posibilidad del amor». Se inclinó hacia adelante. «Necesito que le demuestre lo contrario». Elena sintió la emoción familiar de un desafío aceptado. Por eso amaba su trabajo, no el dinero, aunque eso ciertamente ayudaba, sino la satisfacción de ver a 2 personas descubrir que estaban destinadas a encontrarse. «Necesitaré tiempo con él para entender sus verdaderas preferencias más allá de lo que dice querer». «Lo tendrá. Ha accedido a verla esta tarde». La duquesa viuda se puso de pie, alisándose las faldas. «Aunque debo advertirle, él piensa que toda esta empresa es ridícula. Solo me está complaciendo para evitar más discusiones». «Perfecto», pensó Elena. Los hombres que se creían inmunes a la búsqueda de pareja solían ser los clientes más gratificantes. Estaban tan ocupados protegiéndose que nunca veían venir la pareja adecuada hasta que era demasiado tarde. «Entonces, simplemente tendré que hacerle cambiar de opinión», dijo Elena. Los jardines de la hacienda La Enramada se extendían hacia el horizonte con una perfección impecable, y Elena encontró al duque de La Enramada de pie cerca de una fuente, de espaldas a la casa. Era más alto de lo que esperaba, con cabello oscuro que atrapaba la luz del sol y hombros que sugerían que pasaba más tiempo a caballo que sentado detrás de un escritorio. Cuando se giró al sonido de su aproximación, ella vio un rostro hermoso en el sentido clásico. Mandíbula fuerte, nariz recta, ojos del color de las nubes de tormenta, pero fue la torcedura sardónica de su boca lo que captó su atención.
Señorita Hernández, supongo. Su voz era suave, culta, con un trasfondo de diversión que sugería que encontraba toda esta situación entretenida. La última arma de mi madre en su campaña para haberme casado. Su gracia. Elena hizo una reverencia, manteniendo su tono profesional. Prefiero pensar en mí misma como una facilitadora en lugar de un arma. ¿Qué diplomática? Hizo un gesto hacia un banco de piedra bajo un sauce. ¿Nos sentamos? Me han dicho que necesita entender mis preferencias antes de poder empezar a presentarme candidatas adecuadas. Elena se acomodó en el banco, abriendo el pequeño cuaderno que traía. No presento candidatas, Su Gracia. Introduzco individuos compatibles y les permito descubrir si se convienen. ¿Y cómo determina exactamente la compatibilidad? Se sentó a su lado, lo suficientemente cerca como para que ella captara el aroma a sándalo y caballo y algo fresco que podría haber sido el aire libre. ¿Consulta las estrellas? ¿Lee las hojas de té? Observo. Elena lo miró a los ojos, negándose a ser intimidada por la burla en su tono. Observo cómo interactúan las personas, qué los ilumina, qué evitan discutir. Aprendo lo que realmente valoran versus lo que dicen querer, y luego hago las presentaciones. ¡Qué terriblemente científico! Estiró las piernas, cruzándolas por los tobillos, con la gracia casual de un hombre que nunca había tenido que preocuparse por ocupar espacio. ¿Y si le dijera que no quiero que me encuentre en pareja? Entonces diría, está mintiendo, Su Gracia. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos. Sus cejas se levantaron, y por un momento Elena se preguntó si había calculado mal. Pero luego él rió. Un sonido genuino que transformó su rostro de simplemente atractivo a peligrosamente seductor. Audaz, dijo. Entiendo por qué mi madre la contrató. Muy bien, señorita Hernández. ¿Qué necesita saber sobre mis preferencias? Todo. Elena sacó un lápiz. Empecemos por lo que valora en una compañera. Durante la siguiente hora hablaron, o más bien, Elena hizo preguntas, y el duque dio respuestas que claramente estaban diseñadas para no ayudar en nada. Afirmó valorar la belleza, lo que no significaba nada, la inteligencia, lo que podía significar cualquier cosa, la gracia, la compostura, la buena cuna, todos los requisitos estándar que no le decían absolutamente nada sobre lo que realmente lo haría feliz. Pero Elena había aprendido su oficio de la mejor. Lo observó mientras hablaba, notando que lo hacía dudar, que hacía cambiar su expresión, que hacía que su mirada se desviara hacia la casa. Y lentamente, debajo de las pulidas evasivas, comenzó a ver el contorno de algo real. Valoraba la honestidad, incluso cuando era inconveniente. Había sonreído cuando ella lo llamó mentiroso. Respetaba la franqueza, aunque claramente no estaba acostumbrado a recibirla. Y había algo en la forma en que hablaba de su madre, exasperado pero afectuoso, que sugería que valoraba la lealtad por encima de todo. Gracias, Su Gracia, dijo Elena finalmente, cerrando su cuaderno. Creo que tengo suficiente para empezar. Eso es todo. Parecía casi decepcionado. Ninguna declaración sobre encontrarme a la mujer perfecta, ninguna promesa de amor verdadero. No hago promesas que no puedo cumplir. Elena se puso de pie, alisándose las faldas. Pero le encontraré a alguien compatible. Si usted elige buscar esa compatibilidad, eso es totalmente su decisión. Se giró para irse, pero su voz la detuvo. Señorita Hernández. Sí. Usted no es lo que esperaba. Elena miró por encima del hombro. Bien, eso significa que tengo la oportunidad de sorprenderlo. Esa noche, Elena se sentó en la pequeña habitación que la duquesa viuda le había proporcionado para su estancia y revisó sus notas. El duque de la Enramada era más complicado de lo que había anticipado. Llevaba su escepticismo como una armadura,
Pero debajo de ella había sentido algo más, una soledad que probablemente ni siquiera reconocía para sí mismo. Un suave golpe interrumpió sus pensamientos. «Adelante». Una sirvienta entró, llevando una bandeja de té. La duquesa viuda pensó que podría necesitar un refresco, señorita. ¡Qué amable! Elena aceptó el té con gratitud. «Dígame, ¿cuánto tiempo lleva trabajando aquí?» 3 años, señorita. «¿Y el duque? ¿Cómo es como patrón?» El rostro de la sirvienta se iluminó. «Oh, su gracia es maravilloso, señorita. Justo, generoso. Recuerda todos nuestros nombres. Pregunta por nuestras familias. Mi hermana enfermó el invierno pasado y él mismo pagó al médico». Dejó la bandeja, luego dudó. «Si no le importa que lo diga, señorita, él se merece a alguien bueno, alguien que lo vea a él, no solo el título». Después de que la sirvienta se fue, Elena miró su cuaderno. Alguien que lo vea. Esa era la clave, ¿no? El duque se creía invisible bajo el peso de su posición. Su trabajo era encontrar a alguien que pudiera ver más allá de eso. Pero primero necesitaba demostrarle que tal persona existía. A la mañana siguiente, Elena presentó a su primera candidata durante el desayuno. Un error estratégico que se dio cuenta en el momento en que el duque entró al comedor y la vio sentada frente a la señorita Catalina Ávila. ¡Su gracia! La señorita Catalina sonrió. La clase de expresión practicada que viene de años de entrenamiento social era encantadora, cabello dorado, ojos azules, postura impecable, y exactamente la clase de mujer que el duque esperaría que Elena eligiera, que era precisamente la razón por la que Elena la había elegido. La mirada del duque se dirigió a Elena, algo afilado y acusador en su expresión antes de que arreglara sus facciones en un interés cortés. «Señorita Catalina, qué grata sorpresa. La señorita Hernández tuvo la amabilidad de invitarme», dijo la señorita Catalina, su voz cuidadosamente modulada para proyectar tanto calidez como decoro. Ella pensó que podríamos disfrutar de conocernos mejor. El desayuno transcurrió con una corrección exasperante. La señorita Catalina habló de la hacienda de su familia en San Miguel de Allende, de su reciente visita a París, de sus opiniones sobre las últimas reformas agrícolas. Dijo todas las cosas correctas, demostró todos los logros correctos, y Elena observó cómo el duque se distanciaba más con cada minuto que pasaba. Cuando la señorita Catalina finalmente se despidió, con promesas de volverse a ver pronto, el duque se volvió hacia Elena con una irritación apenas contenida. «¿Eso es lo que usted considera compatibilidad?» «Esa fue mi idea para establecer una base», dijo Elena con calma, tomando notas en su libro. «Ahora sé lo que no funciona. Usted trajo a una joven perfectamente agradable aquí solo para demostrar un punto. Invité a una joven perfectamente agradable aquí porque parecía adecuada en el papel. Ahora ambos sabemos que no es adecuada en la práctica». Elena dejó su lápiz y lo miró a los ojos. «Usted fue educado, apropiado y completamente desinteresado, lo cual me dice que la belleza convencional y la buena cuna no son suficientes. Eso se lo podría haber dicho yo. Podría haberlo afirmado. Ahora lo he observado». Cerró su cuaderno. «La próxima candidata será diferente. ¿Habrá una próxima? Su gracia, habrá varias, a menos que prefiera que le diga a su madre que fallé en el primer intento». Su mandíbula se tensó, y por un momento Elena pensó que en realidad la despediría, pero luego su expresión cambió a algo que podría haber sido un respeto renuente. «Es usted más obstinada de lo que anticipé». «Prefiero decidida», dijo Elena. «Ahora, si me disculpa, tengo correspondencia que escribir». La siguiente candidata llegó 3 días después. La señorita Beatriz Torres era todo lo que la señorita Catalina no era, de cabello oscuro,
ingeniosa, con una tendencia a hablar antes de pensar que Elena sospechaba que el duque podría apreciar. Ella había arreglado que se encontraran durante un paseo por la hacienda y se había colocado a una distancia discreta para observar. Comenzó mejor que el desayuno con la señorita Catalina. La señorita Torres hizo preguntas inteligentes sobre la gestión de la tierra, se rió de algo que dijo el duque y en general parecía cómoda en su compañía. Elena tomó notas, observando cómo él se relajaba en una conversación genuina. Pero luego el caballo de la señorita Torres se asustó por un conejo, y en la conmoción que siguió, el duque, estabilizando su montura, los jadeantes agradecimientos de la señorita Torres, Elena vio el momento en que su expresión se contrajo. Fue sutil, una retirada apenas perceptible, pero ella la reconoció de inmediato. No confía, pensó. Cree que está actuando para quedar bien. El paseo concluyó sin incidentes, pero Elena supo antes de que la señorita Torres se fuera que este emparejamiento tampoco funcionaría. El duque había sido encantador, atento y totalmente poco convencido de la sinceridad de la joven. Esa noche lo encontró en la sala de música, un espacio que le habían dicho que rara vez usaba. Estaba de pie junto al pianoforte, una mano apoyada en la madera pulida, mirando las teclas sin tocar. «Otro fracaso», dijo sin levantar la vista. «Mi madre estará encantada». Elena cerró la puerta detrás de ella. La señorita Torres era perfectamente adecuada. Entonces, ¿por qué me observó como un halcón durante todo el paseo, esperando que la encontrara insuficiente? Finalmente la miró. Y había algo tan crudo en su expresión que le apretó el pecho. «Sé lo que está haciendo, señorita Hernández. Me está probando, demostrando que soy demasiado particular, demasiado dañado, demasiado convencido de mi propio aislamiento para aceptar a cualquiera. Eso no lo es». Él se movió hacia ella, y Elena se encontró retrocediendo contra la puerta. Él se detuvo a una distancia respetuosa, pero su presencia llenaba la habitación. ¿Cree que no lo veo? Cada presentación, cada encuentro cuidadosamente arreglado, está tratando de demostrar que me equivoco sobre el amor, que puedo confiar en alguien de nuevo. A Elena se le cortó la respiración. Su gracia. Hace 5 años estaba comprometido para casarme. Su voz era monótona, controlada. La señorita Elena Villaseñor, hermosa, talentosa, de una excelente familia, tenía 27 años y era lo suficientemente tonto como para creer que me amaba por mí mismo. Se dio la vuelta mirando por la ventana los jardines que se oscurecían. La encontré en el rosedal con el vizconde Ramírez. Se estaban besando. Ella lloraba, diciéndole que no podía soportar casarse conmigo, pero no tenía elección. Su familia necesitaba la alianza. «Lo siento», susurró Elena. Se disculpó después, me rogó perdón. Fue genuina en eso, creo. Genuinamente arrepentida por ser atrapada. Él rió, pero fue un sonido hueco. «Así que sí, señorita Hernández. Estoy convencido de que cada mujer que se me acerca solo ve el título, porque la única vez que pensé lo contrario, me equivoqué espectacularmente». Elena se quedó allí, su desapego profesional desmoronándose. Este era el verdadero encargo, se dio cuenta, no encontrarle una esposa, sino ayudarlo a creer que merecía ser elegido por sí mismo. «La señorita Elena fue una tonta», dijo en voz baja. Él se giró, la sorpresa parpadeando en su rostro. «¿Es esa su opinión profesional?» «Es mi opinión personal». Elena se acercó, cerrando la distancia que él había dejado entre ellos. Ella tuvo su lealtad, su confianza, su corazón, y los echó a la basura porque no pudo ver más allá de sus propias circunstancias lo que realmente tenía. Eso no es un reflejo de usted, su gracia, es un reflejo de ella. Por un largo momento, él simplemente la miró.
Luego extendió la mano, sus dedos flotando cerca de la suya como si quisiera tocarla, pero no se atrevía. «Es usted muy buena en esto», dijo suavemente, «para emparejar, para hacer que la gente se sienta vista». El pulso de Elena retumbaba en sus oídos. Debería dar un paso atrás. Debería mantener la distancia profesional. Debería recordar por qué estaba aquí. En cambio dijo, «Quizás sea porque realmente lo estoy viendo». El momento se extendió entre ellos, cargado de posibilidad. Luego, un reloj sonó en algún lugar de la casa, rompiendo el hechizo. Elena dio un paso atrás, alisándose las faldas con manos que no estaban del todo firmes. «Debería revisar el horario de mañana», dijo. «Buenas noches, Su Gracia». Huyó antes de que él pudiera responder, su corazón latiendo con algo que definitivamente no era desapego profesional. Elena pasó la mañana siguiente en el desayunador, resuelta a no pensar en la noche anterior. Había sido contratada para encontrarle una esposa al duque, no para desarrollar sentimientos completamente inapropiados por él. La solución era simple. Necesitaba trabajar más rápido, presentarle más candidatas, probar que la mujer adecuada existía. El problema era que cada candidata que consideraba parecía equivocada, demasiado superficial, demasiado calculadora, demasiado interesada en su título, demasiado hermosa, lo que lo haría sospechar, no lo suficientemente hermosa, lo que haría que la gente cuestionara su elección. Demasiado callada, demasiado ruidosa, demasiado de todo y no suficiente de nada. Parece preocupada. Elena dio un salto, haciendo que su taza de té tintineara en el platillo. El duque estaba en el umbral, vestido para montar y con un aspecto demasiado alerta para alguien que había estado tan emocionalmente vulnerable la noche anterior. «Solo revisando mis notas», dijo, cerrando rápidamente su cuaderno. Él cruzó la habitación y se sentó frente a ella sin invitación. «Sabe, la mayoría de las casamenteras ya se habrían rendido, me habrían declarado imposible y habrían pasado a clientes más fáciles. No me rindo fácilmente. Me he dado cuenta». Se sirvió café, añadiendo azúcar con el tipo de casualidad doméstica que no debería haber sido encantadora, pero de alguna manera lo era. «¿Qué está haciendo realmente aquí, señorita Hernández?» «Estoy intentando encontrarle una esposa adecuada». «No». Dejó la cuchara de azúcar con cuidado deliberado. «Está intentando probarme algo a mí, o posiblemente a usted misma. Todavía no he determinado cuál». Elena lo miró a los ojos, negándose a apartar la mirada. «Quizás estoy intentando probar que la conexión es posible, incluso cuando alguien se ha convencido de lo contrario. ¿Y si tengo razón? ¿Y si cada mujer solo ve el título? Entonces aún no ha conocido a la mujer adecuada». «Oh», dijo en voz baja, «he estado buscando en los lugares equivocados». Las palabras quedaron suspendidas entre ellos, cargadas de implicación. A Elena se le secó la garganta. Su Gracia. «Alejandro». Él se inclinó hacia adelante. «Cuando estemos solos, llámeme Alejandro». Eso sería inapropiado. También lo fue su comentario sobre que la señorita Elena era una tonta. También lo fue la forma en que me miró en la sala de música anoche. Su mirada la sostuvo sin vacilar. «Deje de fingir que no siente esto, Elena». Su nombre en su boca era peligroso. Despojaba los títulos y los roles y le recordaba que debajo de la casamentera y el duque eran simplemente un hombre y una mujer en una habitación llena de sol, y el aire entre ellos se sentía cargado de posibilidad. «No siento nada más allá del interés profesional», mintió. «Mentirosa». La palabra fue suave, casi afectuosa, y rompió algo dentro de ella. «Esto no puede pasar. Sabe que no puede». «¿Por qué no?» «Porque fui contratada para encontrarle a otra persona, porque mi reputación depende de completar con éxito esa tarea». «¿Por qué?»
Se detuvo, incapaz de articular la razón más profunda, porque si se permitía desearlo, tendría que confrontar todo lo que había estado evitando sobre su propio futuro. «Porque tiene miedo», terminó él por ella. Elena se puso de pie bruscamente, su silla raspando el suelo. «Debería irme, necesito». Elena se detuvo en la puerta con la mano en el pomo, pero no se dio la vuelta. «Por si sirve de algo», dijo él en voz baja. «Creo que es usted extraordinaria, no como casamentera, como usted misma». Elena huyó antes de poder hacer algo catastrófico como creerle. Esa tarde, el señor Torres llegó sin previo aviso. Un hombre alto y corpulento, con líneas de expresión alrededor de los ojos y la confianza fácil de alguien que nunca había cuestionado su lugar en el mundo. Elena estaba revisando la correspondencia en la sala de dibujo cuando lo anunciaron, y ella levantó la vista para encontrarlo estudiándola, con curiosidad indisimulada. «Así que usted es la famosa casamentera», dijo, sentándose en una silla sin esperar invitación. «Alejandro me ha hablado de usted». ¿Así? Elena mantuvo un tono neutro. «Y usted es el señor Torres, el amigo más antiguo de Alejandro y ocasional voz de la razón, aunque él rara vez escucha a esta última». Él sonrió, y Elena sintió que le caía bien, a pesar de su cansancio. «Estoy aquí para evaluar si realmente está intentando ayudarlo o simplemente cobrando su tarifa independientemente del resultado. No me pagan a menos que el matrimonio realmente ocurra», dijo Elena con frialdad. «Así que le aseguro, mis motivaciones son bastante prácticas». «Interesante». Torres se recostó cruzando una pierna sobre la otra. «Entonces, ¿por qué le ha presentado mujeres que estaba obligado a rechazar?» Los dedos de Elena se apretaron sobre su lápiz. «Le presenté candidatas adecuadas, basándome en sus preferencias declaradas». «¿Sus preferencias declaradas o lo que usted creyó que él necesitaba?» La expresión de Torres era conocedora. «No me malinterprete. Creo que está haciendo exactamente lo correcto. Alejandro se ha estado escondiendo detrás de su título y su antiguo dolor durante años. Necesita a alguien que lo desafíe, lo impulse, se niegue a aceptar sus muros cuidadosamente construidos. Con respeto. Señor Torres, no estoy segura de lo que está insinuando. Estoy insinuando que usted ha hecho algo en 3 semanas que nadie más ha logrado en 5 años. Lo ha vuelto a interesar, no en el matrimonio necesariamente, sino en la posibilidad». Se puso de pie, moviéndose hacia la ventana que daba a los jardines. «La pregunta es, ¿qué pasa cuando se dé cuenta de que la posibilidad que le interesa es usted?» El corazón de Elena latió con fuerza. «Eso es absurdo. Soy su empleada». Es una mujer a la que mira como si realmente pudiera entenderlo. Torres se giró, su expresión seria ahora. «No estoy tratando de incomodarla, señorita Hernández. Estoy tratando de entender si usted se ha dado cuenta de lo que está pasando, porque Alejandro es mi amigo y no lo veré sufrir de nuevo». Nunca lo haría. Elena se detuvo. Las palabras se le quedaron atoradas en la garganta. ¿Lo haría? ¿Ya lo había hecho? Le creo. Torres se movió hacia la puerta, luego hizo una pausa. «Pero creo que debería preguntarse algo. Dijo que no le pagan a menos que el matrimonio ocurra. Así que, ¿qué pasa si la mujer con la que quiere casarse es la que nunca estuvo en su lista en primer lugar?» Él se fue antes de que Elena pudiera formular una respuesta. Se sentó sola en la sala de dibujo, mirando su cuaderno lleno de observaciones cuidadosamente documentadas sobre las preferencias de Alejandro, sus necesidades, sus defensas, y se dio cuenta con creciente horror de que había estado documentando todas las razones por las que ella misma era completamente inadecuada para él. Era de nacimiento humilde, trabajadora independiente, completamente dependiente de su reputación,
Un matrimonio con ella levantaría cejas en toda la sociedad. No tenía conexiones familiares, no tenía dote, no tenía abolengo que beneficiara su linaje. Peor aún, el matrimonio significaría renunciar a su trabajo. Ningún hombre, especialmente un duque, permitiría a su esposa seguir operando como casamentera. Lo había visto con su madre. El amor significaba sacrificio, y el sacrificio siempre era la independencia de la mujer. Helena cerró su cuaderno con dedos temblorosos. Esto tenía que parar. Le encontraría a Alejandro una pareja adecuada. Cobraría su tarifa y nunca más pensaría en él, incluso si el pensamiento la hacía sentir como si se estuviera sofocando. La siguiente candidata era la señorita Victoria López, y Helena orquestó su presentación con la precisión de un general planeando una batalla. La señorita Victoria era inteligente, serena, genuinamente amable. Helena lo había verificado a través de discretas averiguaciones y poseía el tipo de confianza tranquila que sugería que no se sentiría intimidada por el título del duque. Se conocieron durante una fiesta en la hacienda que la duquesa viuda había organizado, ostensiblemente para celebrar el comienzo del verano, pero en realidad para proporcionarle a Helena más candidatas para presentar. La sala de dibujo estaba llena de jóvenes elegibles, sus madres y un puñado de caballeros para equilibrar el número. Helena observaba desde la periferia cómo Alejandro se abría paso por la habitación, actuando como el anfitrión perfecto, y luego vio cómo su expresión cambiaba cuando la vio de pie cerca de la ventana, y cómo su camino a través de la multitud se desvió casi inconscientemente hacia ella. «Detente», quería decir ella. «Mira a la señorita Victoria. ¿Ves cómo te mira con genuino interés? Nota cómo ignora a los otros hombres con título en la habitación». Pero Alejandro se acercó a Helena en su lugar, y cuando habló, su voz era lo suficientemente baja como para que solo ella pudiera escuchar. «Sálveme, por favor. Su gracia, esta es una fiesta que usted está organizando. Apenas puedo». Helena, solo su nombre, pero llevaba peso. «Le estoy pidiendo». Ella no debería, solo empeoraría las cosas. Pero se encontró asintiendo, y juntos se deslizaron por las puertas de la terraza hacia el jardín. El sol se estaba poniendo, pintando el cielo en tonos dorados y rosados, y el aire llevaba el aroma a rosas y césped recién cortado. Caminaron en silencio hasta llegar a un rincón apartado cerca del laberinto de setos, donde un banco de piedra se asentaba bajo una cascada de glicinias. «Está evitando a sus invitados», dijo Helena, intentando sonar severa y cayendo en algo más cercano a la resignación. «Estoy evitando el desfile de posibles novias que mi madre no deja de lanzarme». Él se giró para mirarla, aunque noté que me estaba observando ahí dentro. «Siempre estoy observando. Es mi trabajo. ¿Es así como le llamamos ahora?» Él se acercó, lo suficientemente cerca como para que ella pudiera ver las finas líneas en las comisuras de sus ojos, la sombra de la barba incipiente a lo largo de su mandíbula. Su trabajo. ¿Cómo más le llamaríamos? No sé, una ficción conveniente, una forma de fingir que no somos. Él se detuvo, la frustración evidente en cada línea de su cuerpo. «¿No somos qué?» La voz de Helena apenas fue un susurro. «Mintiendo a nosotros mismos». Su mano se levantó, flotando cerca de su cara sin llegar a tocarla. «Helena, sé que no debería sentir esto por usted. Conozco todas las razones por las que es imposible, pero no puedo dejar de pensar en usted, en la forma en que ve a través de cada defensa que pongo, en cómo es la primera persona en años que me ha hecho querer ser visto». La determinación de Helena se estaba desmoronando. «Exactamente por eso debo irme, terminar mi contrato temprano, encontrarle a alguien apropiado y... No quiero a alguien apropiado». Las palabras salieron ásperas, casi enojadas. «Yo quiero».
Lo que sea que estuviera a punto de decir se perdió cuando unos pasos sonaron en el sendero de grava. Se separaron bruscamente, y el corazón de Elena se hundió cuando la señorita Catalina Ávila dobló la esquina, su expresión cuidadosamente neutra. Su gracia. Señorita Hernández, espero no estar interrumpiendo. Para nada, señorita Catalina. El tono de Alejandro fue perfectamente educado, perfectamente distante, la cortesía practicada de un hombre que había pasado toda su vida ocultando sus verdaderos sentimientos. Estábamos discutiendo el paisajismo. La mirada de la señorita Catalina se movió entre ellos, y Elena vio el momento exacto en que el cálculo entró en sus ojos. Claro, solo venía a mencionar que su madre le está buscando, su gracia, algo sobre los arreglos de la cena. Gracias. Alejandro hizo una ligera reverencia. Me encargaré de inmediato. Se fue sin mirar a Elena, y ella se quedó de pie con la señorita Catalina en el anochecer. El silencio se estiró incómodamente. Debe ser muy buena en su trabajo, señorita Hernández, dijo finalmente la señorita Catalina. Lo intento. Y sin embargo, aquí está, 3 semanas después de su nombramiento, y el duque sigue soltero. Uno podría preguntarse si realmente está intentando encontrarle un partido o si tiene otros objetivos. Las palabras fueron dichas con una sonrisa, pero la implicación era clara. El estómago de Elena se puso frío. Le aseguro, señorita Catalina, mi único objetivo es completar con éxito mi contrato. ¡Qué tranquilizador! La señorita Catalina se giró para irse, luego se detuvo. Una palabra de consejo de una mujer a otra. Lo que sea que piense que pueda existir entre usted y su gracia no puede llevar a nada respetable. Él necesita una esposa de su propio mundo. Usted debe saberlo. Se alejó, dejando a Elena sola en el jardín. La vergüenza, la ira y algo que se sentía peligrosamente como un desamor luchando en su pecho. La señorita Catalina tenía razón. Esto no podía continuar. Elena tomó su decisión. A la mañana siguiente le presentaría a Alejandro una candidata final, alguien perfecta, alguien que él no podría rechazar, y luego completaría su contrato y se iría antes de que alguien más se diera cuenta, antes de que su reputación fuera dañada irreparablemente, antes de que se enamorara aún más de un hombre que nunca podría tener. Excepto que la mañana siguiente trajo una carta entregada a Elena durante el desayuno. El sello de cera estaba grabado con un escudo desconocido, y cuando la abrió, sus manos temblaron ligeramente. Señorita Hernández, le escribo para preguntarle si tendría disponibilidad para una consulta. El conde de Malinalco ha solicitado mi ayuda para encontrar una pareja adecuada para su hija mayor, la señorita Sofía, y me he tomado la libertad de recomendar sus servicios. El conde está dispuesto a ofrecer una compensación sustancial por un matrimonio exitoso. Por favor, responda a la brevedad posible. Atentamente, señor Acevedo. Era todo lo que Elena debería querer. Un cliente prestigioso, un pago significativo, otro éxito para añadir a su creciente reputación, y lo que es más importante, una excusa para dejar la hacienda la enramada antes de hacer algo irrevocable. Debería aceptar inmediatamente. En cambio, se encontró mirando la carta, sintiendo que le ofrecían un salvavidas y una sentencia de prisión simultáneamente. ¡Malas noticias! La voz de Alejandro la hizo sobresaltar. Estaba en el umbral, su cabello ligeramente húmedo, como si acabara de lavarse, y había algo vulnerable en su expresión que le dolía el pecho. «Solo otro cliente potencial», dijo ella, doblando la carta con cuidado. Él cruzó la habitación y se sentó frente a ella sin invitación. Sabe, la mayoría de las casamenteras ya se habrían rendido, me habrían declarado imposible y habrían pasado a clientes más fáciles. No me rindo fácilmente. Me he dado cuenta.
Se sirvió café, añadiendo azúcar con el tipo de casualidad doméstica que no debería haber sido encantadora, pero de alguna manera lo era. ¿Qué está haciendo realmente aquí, señorita Hernández? Estoy intentando encontrarle una esposa adecuada. No. Dejó la cuchara de azúcar con cuidado deliberado. Está intentando probarme algo a mí, o posiblemente a usted misma. Todavía no he determinado cuál. Elena lo miró a los ojos, negándose a apartar la mirada. Quizás estoy intentando probar que la conexión es posible, incluso cuando alguien se ha convencido de lo contrario. ¿Y si tengo razón? ¿Y si cada mujer solo ve el título? Entonces aún no ha conocido a la mujer adecuada. Oh, dijo en voz baja, he estado buscando en los lugares equivocados. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos, cargadas de implicación. A Elena se le secó la garganta. Su gracia. Alejandro. Él se inclinó hacia adelante. Cuando estemos solos, llámeme Alejandro. Eso sería inapropiado. También lo fue su comentario sobre que la señorita Elena era una tonta. También lo fue la forma en que me miró en la sala de música anoche. Su mirada la sostuvo sin vacilar. Deje de fingir que no siente esto, Elena. Su nombre en su boca era peligroso. Despojaba los títulos y los roles, y le recordaba que debajo de la casamentera y el duque eran simplemente un hombre y una mujer en una habitación llena de sol, y el aire entre ellos se sentía cargado de posibilidad. No siento nada más allá del interés profesional, mintió. Mentirosa. La palabra fue suave, casi afectuosa, y rompió algo dentro de ella. Esto no puede pasar. Sabe que no puede. ¿Por qué no? Porque fui contratada para encontrarle a otra persona, porque mi reputación depende de completar con éxito esa tarea. Porque se detuvo, incapaz de articular la razón más profunda, porque si se permitía desearlo, tendría que confrontar todo lo que había estado evitando sobre su propio futuro. Porque tiene miedo, terminó él por ella. Elena se puso de pie bruscamente, su silla raspando el suelo. Debería irme. Necesito. Elena se detuvo en la puerta con la mano en el pomo, pero no se dio la vuelta. Por si sirve de algo, dijo él en voz baja, creo que es usted extraordinaria, no como casamentera como usted misma. Elena huyó antes de poder hacer algo catastrófico como creerle. Esa tarde, el señor Torres llegó sin previo aviso, un hombre alto y corpulento con líneas de expresión alrededor de los ojos y la confianza fácil de alguien que nunca había cuestionado su lugar en el mundo. Elena estaba revisando la correspondencia en la sala de dibujo cuando lo anunciaron, y ella levantó la vista para encontrarlo estudiándola con curiosidad indisimulada. «Así que usted es la famosa casamentera», dijo, sentándose en una silla sin esperar invitación. «Alejandro me ha hablado de usted». ¿Así? Elena mantuvo un tono neutro. «Y usted es el señor Torres, el amigo más antiguo de Alejandro y ocasional voz de la razón, aunque él rara vez escucha a esta última». Él sonrió, y Elena sintió que le caía bien, a pesar de su cansancio. «Estoy aquí para evaluar si realmente está intentando ayudarlo o simplemente cobrando su tarifa independientemente del resultado. No me pagan a menos que el matrimonio realmente ocurra», dijo Elena con frialdad. «Así que, le aseguro, mis motivaciones son bastante prácticas». «Interesante». Torres se recostó, cruzando una pierna sobre la otra. «Entonces, ¿por qué le ha presentado mujeres que estaba obligado a rechazar?» Los dedos de Elena se apretaron sobre su lápiz. «Le presenté candidatas adecuadas basándome en sus preferencias declaradas». «Sus preferencias declaradas, o lo que usted creyó que él necesitaba». La expresión de Torres era conocedora. «No me malinterprete, creo que está haciendo exactamente lo correcto. Alejandro se ha estado escondiendo detrás de su título y su antiguo dolor durante años. Necesita a alguien que lo desafíe, lo impulse, se niegue a aceptar sus muros cuidadosamente construidos.
Con respeto, señor Torres, no estoy segura de lo que está insinuando. Estoy insinuando que usted ha hecho algo en 3 semanas que nadie más ha logrado en 5 años. Lo ha vuelto a interesar, no en el matrimonio necesariamente, sino en la posibilidad. Se puso de pie, moviéndose hacia la ventana que daba a los jardines. La pregunta es, ¿qué pasa cuando se dé cuenta de que la posibilidad que le interesa es usted? El corazón de Elena latió con fuerza. Eso es absurdo. Soy su empleada. Es una mujer a la que mira como si realmente pudiera entenderlo. Torres se giró, su expresión seria ahora. No estoy tratando de incomodarla, señorita Hernández. Estoy tratando de entender si usted se ha dado cuenta de lo que está pasando, porque Alejandro es mi amigo y no lo veré sufrir de nuevo. Nunca lo haría. Elena se detuvo, las palabras se le quedaron atoradas en la garganta. ¿Lo haría? ¿Ya lo había hecho? Le creo. Torres se movió hacia la puerta, luego hizo una pausa. Pero creo que debería preguntarse algo. Dijo que no le pagan a menos que el matrimonio ocurra. Así que, ¿qué pasa si la mujer con la que quiere casarse es la que nunca estuvo en su lista en primer lugar? Él se fue antes de que Elena pudiera formular una respuesta. Se sentó sola en la sala de dibujo, mirando su cuaderno lleno de observaciones cuidadosamente documentadas sobre las preferencias de Alejandro, sus necesidades, sus defensas, y se dio cuenta con creciente horror de que había estado documentando todas las razones por las que ella misma era completamente inadecuada para él. Era de nacimiento humilde, trabajadora independiente, completamente dependiente de su reputación. Un matrimonio con ella levantaría cejas en toda la sociedad. No tenía conexiones familiares, no tenía dote, no tenía abolengo que beneficiara su linaje. Peor aún, el matrimonio significaría renunciar a su trabajo. Ningún hombre, especialmente un duque, permitiría a su esposa seguir operando como casamentera. Lo había visto con su madre. El amor significaba sacrificio, y el sacrificio siempre era la independencia de la mujer. Elena cerró su cuaderno con dedos temblorosos. Esto tenía que parar. Le encontraría a Alejandro una pareja adecuada, cobraría su tarifa y nunca más pensaría en él, incluso si el pensamiento la hacía sentir como si se estuviera sofocando. La siguiente candidata era la señorita Victoria López, y Elena orquestó su presentación con la precisión de un general planeando una batalla. La señorita Victoria era inteligente, serena, genuinamente amable. Elena lo había verificado a través de discretas averiguaciones y poseía el tipo de confianza tranquila que sugería que no se sentiría intimidada por el título del duque. Se conocieron durante una fiesta en la hacienda que la duquesa viuda había organizado, ostensiblemente para celebrar el comienzo del verano, pero en realidad para proporcionarle a Elena más candidatas para presentar. La sala de dibujo estaba llena de jóvenes elegibles, sus madres y un puñado de caballeros para equilibrar el número. Elena observaba desde la periferia cómo Alejandro se abría paso por la habitación actuando como el anfitrión perfecto. Y luego vio cómo su expresión cambiaba cuando la vio de pie cerca de la ventana, y cómo su camino a través de la multitud se desvió casi inconscientemente hacia ella. «Detente», quería decir ella. «Mira a la señorita Victoria. ¿Ves cómo te mira con genuino interés?» Nota cómo ignora a los otros hombres con título en la habitación. Pero Alejandro se acercó a Elena en su lugar, y cuando habló, su voz era lo suficientemente baja como para que solo ella pudiera escuchar. «Sálveme, por favor. Su gracia. Esta es una fiesta que usted está organizando. Apenas puedo». Elena, solo su nombre, pero llevaba peso. «Le estoy pidiendo». Ella no debería. Solo empeoraría las cosas. Pero se encontró asintiendo, y juntos se deslizaron por las puertas de la terraza hacia el jardín. El sol se estaba poniendo,
pintando el cielo en tonos dorados y rosados, y el aire llevaba el aroma a rosas y césped recién cortado. Caminaron en silencio hasta llegar a un rincón apartado cerca del laberinto de setos, donde un banco de piedra se asentaba bajo una cascada de glicinias. «Está evitando a sus invitados», dijo Helena, intentando sonar severa y cayendo en algo más cercano a la resignación. «Estoy evitando el desfile de posibles novias que mi madre no deja de lanzarme». Él se giró para mirarla, aunque noté que me estaba observando ahí dentro. «Siempre estoy observando. Es mi trabajo. ¿Es así como le llamamos ahora?» Él se acercó, lo suficientemente cerca como para que ella pudiera ver las finas líneas en las comisuras de sus ojos, la sombra de la barba incipiente a lo largo de su mandíbula. «Su trabajo. ¿Cómo más le llamaríamos? No sé, una ficción conveniente, una forma de fingir que no somos». Él se detuvo, la frustración evidente en cada línea de su cuerpo. «¿No somos qué?» La voz de Helena apenas fue un susurro, mintiendo a nosotros mismos. Su mano se levantó, flotando cerca de su cara sin llegar a tocarla. «Helena, sé que no debería sentir esto por usted. Conozco todas las razones por las que es imposible, pero no puedo dejar de pensar en usted, en la forma en que ve a través de cada defensa que pongo, en cómo es la primera persona en años que me ha hecho querer ser visto». La determinación de Helena se estaba desmoronando. «Exactamente por eso debo irme, terminar mi contrato temprano, encontrarle a alguien apropiado y... no quiero a alguien apropiado». Las palabras salieron ásperas, casi enojadas. «Yo quiero». Lo que sea que estuviera a punto de decir se perdió cuando unos pasos sonaron en el sendero de grava. Se separaron bruscamente, y el corazón de Helena se hundió cuando la señorita Catalina Ávila dobló la esquina, su expresión cuidadosamente neutra. «Su gracia, señorita Hernández. Espero no estar interrumpiendo». «Para nada, señorita Catalina». El tono de Alejandro fue perfectamente educado, perfectamente distante. La cortesía practicada de un hombre que había pasado toda su vida ocultando sus verdaderos sentimientos. Estábamos discutiendo el paisajismo. La mirada de la señorita Catalina se movió entre ellos, y Helena vio el momento exacto en que el cálculo entró en sus ojos. Claro, solo venía a mencionar que su madre le está buscando, su gracia, algo sobre los arreglos de la cena. «Gracias». Alejandro hizo una ligera reverencia. «Me encargaré de inmediato». Se fue sin mirar a Helena, y ella se quedó de pie con la señorita Catalina en el anochecer. El silencio se estiró incómodamente. «Debe ser muy buena en su trabajo, señorita Hernández», dijo finalmente la señorita Catalina. «Lo intento». Y sin embargo, aquí está, 3 semanas después de su nombramiento, y el duque sigue soltero. Uno podría preguntarse si realmente está intentando encontrarle un partido o si tiene otros objetivos. Las palabras fueron dichas con una sonrisa, pero la implicación era clara. El estómago de Helena se puso frío. «Le aseguro, señorita Catalina, mi único objetivo es completar con éxito mi contrato». «Qué tranquilizador». La señorita Catalina se giró para irse, luego se detuvo. «Una palabra de consejo de una mujer a otra. Lo que sea que piense que pueda existir entre usted y su gracia no puede llevar a nada respetable. Él necesita una esposa de su propio mundo. Usted debe saberlo». Se alejó, dejando a Helena sola en el jardín, la vergüenza, la ira y algo que se sentía peligrosamente como un desamor luchando en su pecho. La señorita Catalina tenía razón. Esto no podía continuar. Helena tomó su decisión. A la mañana siguiente le presentaría a Alejandro una candidata final, alguien perfecta, alguien que él no podría rechazar, y luego completaría su contrato y se iría antes de que alguien más se diera cuenta, antes de que su reputación fuera dañada irreparablemente.
antes de que se enamorara aún más de un hombre que nunca podría tener, excepto que la mañana siguiente trajo una carta entregada a Helena durante el desayuno. El sello de cera estaba grabado con un escudo desconocido, y cuando la abrió, sus manos temblaron ligeramente. «Señorita Hernández, le escribo para preguntarle si tendría disponibilidad para una consulta. El conde de Malinalco ha solicitado mi ayuda para encontrar una pareja adecuada para su hija mayor, la señorita Sofía, y me he tomado la libertad de recomendar sus servicios. El conde está dispuesto a ofrecer una compensación sustancial por un matrimonio exitoso. Por favor, responda a la brevedad posible. Atentamente, señor Acevedo». Era todo lo que Helena debería querer. Un cliente prestigioso, un pago significativo, otro éxito para añadir a su creciente reputación y, lo que es más importante, una excusa para dejar la hacienda La Enramada antes de hacer algo irrevocable. Debería aceptar inmediatamente. En cambio, se encontró mirando la carta, sintiendo que le ofrecían un salvavidas y una sentencia de prisión simultáneamente. «Malas noticias». La voz de Alejandro la hizo sobresaltar. Estaba en el umbral, su cabello ligeramente húmedo, como si acabara de lavarse, y había algo vulnerable en su expresión que le dolía el pecho. «Solo otro cliente potencial», dijo ella, doblando la carta con cuidado. «¿Lo aceptará?» Ella debería decir sí. Debería decirle que había cumplido sus obligaciones aquí, que claramente ninguna pareja iba a funcionar, que era hora de aceptar la derrota con dignidad. En cambio, se escuchó decir: «Aún no me he decidido». Él cruzó la habitación y se sentó frente a ella, sus movimientos cuidadosos como si se acercara a un caballo asustadizo. «Helena, sobre anoche. Anoche fue un error». Las palabras salieron más bruscas de lo que pretendía. «Fui poco profesional. Vermí los sentimientos personales, interferir con mi trabajo. No volverá a suceder. Y si yo no quiero que sea un error, su gracia, Alejandro». Él se inclinó hacia adelante. «Por favor, solo una vez más, diga mi nombre. Esto es imposible». La voz de Helena se quebró. «Sabe que lo es. Soy una casamentera. Usted es un duque, incluso si ambos sintiéramos algo, lo cual no estoy concediendo. No hay futuro en ello. Necesita a alguien de su mundo, alguien que entienda sus responsabilidades, su posición, alguien que no dañe su reputación ni cause escándalo. ¿Y qué pasa con lo que yo quiero? Lo que usted quiere no cambia la realidad». Helena se puso de pie, necesitando distancia. «Fui contratada para encontrarle una esposa adecuada. En eso es en lo que debería enfocarme. Entonces ha fallado». Él también se puso de pie, y había algo casi imprudente en su expresión. «Porque la única mujer en la que he podido pensar durante semanas es la que nunca se suponía que estuviera en su lista». Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos, imposibles de retirar. Helena sintió que las lágrimas le picaban los ojos. «No diga eso, por favor, no diga eso. ¿Por qué no? Porque esto lo hace más difícil, porque la obliga a admitir que usted también lo siente». Él se movió hacia ella, deteniéndose solo cuando escasos centímetros los separaban. «La veo, Helena, la verdadera usted, debajo de la fachada profesional. Ama su trabajo, pero le aterra lo que querer algo más pueda costarle. Es brillante uniendo a las personas, pero está convencida de que no puede tener esa felicidad para usted misma. Y está aquí tratando de alejarme cuando ambos sabemos. Deténgase». La palabra apenas fue un susurro. «Por favor, deténgase. Deme una razón». Su mano se levantó, acariciando su rostro con una devastadora dulzura. «Una razón real por la que esto no puede funcionar, y me iré.
Le dejaré que me encuentre una novia perfectamente adecuada, y me casaré con ella y pasaré el resto de mi vida preguntándome qué habría sido si hubiera sido más valiente. A Helena se le cortó la respiración, porque se arrepentirá. Algún día se despertará y se dará cuenta de que podría haber tenido a alguien apropiado, alguien que habría sido un activo para su posición, y en cambio se conformó con la mujer que me vio cuando nadie más lo hizo. Él sonrió, triste y suave. Con la mujer que me desafió y se negó a aceptar mis defensas. Con la mujer que me hace querer ser elegido, no solo obedecido. Alejandro. Su nombre escapó de sus labios antes de que pudiera detenerlo, y el sonido pareció romper algo entre ellos. Él la besó. No fue gentil ni tentativo. Fue feroz y desesperado e inevitable, como si ambos se hubieran estado conteniendo durante semanas y la represa finalmente se hubiera roto. Helena jadeó contra su boca y su mano se deslizó en su cabello, inclinando su cabeza hacia atrás mientras profundizaba el beso. Por un momento perfecto y terrible, ella se permitió tener esto. Se permitió sentir el deseo que había estado negando. La conexión que se había convencido a sí misma de que era imposible. Su otra mano encontró su cintura, atrayéndola más cerca, y ella pudo sentir su corazón latiendo contra su pecho. Luego, la realidad se impuso de nuevo. Helena se apartó bruscamente, su mano voló a su boca. No, no podemos. Alejandro, tengo que irme. Retrocedió hacia la puerta, sus ojos ya picando por las lágrimas. Lo siento mucho. Ella corrió. Helena pasó el resto del día encerrada en su habitación, mirando la carta del señor Acevedo y tratando de convencerse de que irse era la decisión correcta. Había cruzado una línea que no podía desandar. Incluso si Alejandro de alguna manera decía en serio lo que había dicho sobre quererla, incluso si estaba dispuesto a enfrentar las consecuencias sociales de casarse tan por debajo de su posición, ella no podía hacerlo. El matrimonio significaría renunciar a su trabajo, lo único que alguna vez había sido completamente suyo. Significaría convertirse en la esposa de alguien, en lugar de ser ella misma. Significaría dependencia, pérdida de propósito, la lenta erosión de la identidad que había construido. Su madre lo había hecho. Había abandonado la búsqueda de pareja por amor y había sido feliz. Pero, ¿a qué costo? Helena había visto la melancolía en los ojos de su madre a veces, cuando antiguos clientes la visitaban para mostrarle a sus hijos. La tranquila satisfacción de crear parejas exitosas, reemplazada por las satisfacciones más convencionales de la domesticidad. Helena quería más que la satisfacción convencional, ¿no? Por la tarde, había tomado su decisión. Aceptaría la oferta del señor Acevedo. Escribiría una carta formal a la duquesa viuda explicando que no había podido cumplir el contrato y se iría de la hacienda La Enramada a primera hora de la mañana. La carta a la duquesa viuda fue más difícil de escribir de lo esperado. Al final, la mantuvo breve. Su gracia, lamento informarle que no puedo completar nuestro contrato acordado. A pesar de mis mejores esfuerzos, no he podido identificar una pareja adecuada para el duque de La Enramada. Le devuelvo su pago inicial y me disculpo por cualquier inconveniente. Atentamente, señorita Helena Hernández. La selló, la dejó sobre la mesa donde la encontrarían por la mañana, y se fue a la cama con lágrimas en las mejillas. No durmió. Helena estaba empacada y lista para irse al amanecer. La casa estaba en silencio. Los sirvientes aún no se habían levantado, y casi había llegado a la puerta principal cuando una voz la detuvo. ¿Huyendo? Se giró para encontrar a Alejandro de pie al pie de la escalera, vestido pero desaliñado como si hubiera estado despierto toda la noche. Sus ojos estaban rojos, su expresión vacía. Le dejé una carta a su madre.
dijo Elena, luchando por mantener la voz firme. Y he aceptado otro puesto. Y lo siento por todo. ¿Lo siente? Él bajó las escaleras lentamente. ¿Eso es todo? ¿Es todo lo que tiene que decir? ¿Qué más hay? ¿Qué tal la verdad? Se detuvo frente a ella, lo suficientemente cerca como para que ella pudiera ver el fino temblor en sus manos. ¿Qué tal admitir que no se va por trabajo sino porque está aterrorizada? Claro que estoy aterrorizada. Las palabras brotaron antes de que pudiera detenerlas. Me está pidiendo que renuncie a todo lo que he construido. Mi independencia, mi trabajo, mi identidad, todo por un matrimonio que me haría dependiente de usted para todo. ¿Cómo se supone que voy a hacer eso? Nunca le pediría que renunciara a su trabajo. Elena rió, pero salió rota. Todos los maridos lo hacen. ¿Cree que no lo he visto? Mi madre renunció a buscar parejas para casarse. Fue feliz, pero renunció a quien era por amor. ¿Y usted? Su voz se quebró. Usted es un duque. Su esposa tendría responsabilidades, expectativas. No podría seguir operando como casamentera. Sería indecoroso, inapropiado, imposible. Así que eso es todo. Su voz era tranquila ahora, devastadora. Ni siquiera lo intentará. Ni siquiera nos dará la oportunidad de averiguar cómo podría funcionar. No hay un cómo podría funcionar. Solo hay un cómo definitivamente no funcionaría. Elena parpadeó para contener las lágrimas. Lo siento, Alejandro, lo siento mucho, pero tengo que irme. Recogió su bolso y caminó hacia la puerta. La amo. Las palabras la detuvieron en seco. Sé que no debería, continuó él, su voz ronca. Sé que solo la conozco desde hace unas semanas y conozco todas las razones por las que es imposible, pero la amo, Elena. No porque sea conveniente, adecuada o apropiada, porque es usted, porque me ve, porque cuando estoy con usted siento que tal vez podría ser elegido por mí mismo, y eso sería suficiente. Elena cerró los ojos contra las lágrimas. Por favor, no haga esto más difícil de lo que ya es. ¿Por qué no? Sus pasos se acercaron, deteniéndose justo detrás de ella. Si va a romperme el corazón de todos modos, ¿no debería ser al menos por las razones correctas? Ella se giró, y la devastación en su rostro casi la rompe. Las razones correctas son que tengo que protegerme. Mi trabajo, mi futuro, mi identidad, esas cosas importan, son todo lo que tengo. No. Su mano se levantó, flotando cerca de su cara sin llegar a tocarla. Son todo lo que se está permitiendo tener. Hay una diferencia. Elena se apartó antes de que él pudiera tocarla, antes de que pudiera debilitarse más. Adiós, Alejandro. Espero que encuentre a alguien que lo merezca. Salió al amanecer, dejando su corazón atrás. 3 semanas. Eso fue lo que tardó Elena en darse cuenta de que había cometido un terrible error. Había regresado a la Ciudad de México, aceptado el encargo del señor Acevedo y se había lanzado al trabajo con una intensidad desesperada. Conoció a la señorita Sofía, una chica dulce y tímida de 19 años que ya había sido rechazada por 3 pretendientes, y comenzó el cuidadoso proceso de entender lo que necesitaba en una pareja. Pero por todas partes veía a Alejandro, en la forma en que el señor Malinalco desestimaba las opiniones de su hija, tan diferente de cómo Alejandro siempre había escuchado, en los cuidadosos cálculos sociales de posibles parejas, tan diferente del genuino deseo de conexión de Alejandro, en las relaciones vacías y performativas que ella debía facilitar, tan diferente de lo que había sentido en esas pocas semanas en la hacienda La Enramada. Se había convencido a sí misma de que su trabajo valía cualquier sacrificio, pero mientras asistía a otra tediosa entrevista con un posible pretendiente para la señorita Sofía, se dio cuenta de que algo fundamental había cambiado.
Su trabajo seguía importando, pero ya no era suficiente. Pensó que mantener su independencia significaba no depender nunca de nadie. Pero tal vez la verdadera independencia significaba elegir qué priorizar, incluso cuando esa elección costaba algo. Tal vez significaba ser lo suficientemente valiente como para alcanzar la felicidad, incluso cuando venía con riesgos. Elena estaba revisando sus notas cuando llegó su madre, sin previo aviso y con una canasta de pan fresco de la panadería que a Elena le encantaba. Miró el rostro de Elena y dejó la canasta con un suspiro. «Ay, cariño, ¿qué pasó?» Y Elena, que se había mantenido entera por pura fuerza de voluntad, se rompió. Le contó a su madre todo: el duque, el contrato, los sentimientos que tanto había intentado negar, el beso, la confesión, el momento en que había elegido la seguridad sobre la posibilidad, y se había alejado de algo que podría haber sido extraordinario. Su madre escuchó sin interrumpir, y cuando Elena finalmente se quedó en silencio, extendió la mano por encima de la mesa y tomó la de su hija. «¿Crees que renuncié a quien era cuando me casé con tu padrastro?» Elena asintió, con la garganta apretada. «No lo hice», dijo su madre suavemente. «Elegí priorizar de manera diferente. El trabajo lo había sido todo durante tanto tiempo, y era buena en ello. Pero también estaba sola. Cuando conocí a Ricardo, me di cuenta de que podía tener ambas cosas. No la vida exactamente igual que antes, pero algo más rico. Todavía arreglo parejas a veces, informalmente. Todavía tengo ese don. Solo lo ejerzo de manera diferente ahora». «¿Pero dejaste de tomar clientes?» «Porque quise. Porque había probado lo que necesitaba probarme a mí misma. Y estaba lista para otra cosa». Su madre le apretó la mano. «Pero tú no eres yo, Elena. Tu camino no tiene por qué ser como el mío. Tal vez tu duque apoyaría tu trabajo. Tal vez podrías encontrar una manera de hacer ambas cosas, pero nunca lo sabrás si no le das la oportunidad de mostrártelo». «¿Y si ha cambiado de opinión?», susurró Elena. «¿Y si lo lastimé demasiado? Entonces te disculpas y aceptas las consecuencias». Su madre sonrió. «Pero por lo que me has dicho, no parece un hombre que entregue su corazón fácilmente. Si te lo ofreció, dudo que se lo haya retirado solo porque entraste en pánico». Elena pensó en el rostro de Alejandro cuando ella se había alejado. La devastación, sí, pero también la resignación, como si hubiera esperado que ella se fuera todo el tiempo, como si hubiera aprendido hace mucho tiempo a no esperar que nadie lo eligiera. Y si ella acababa de confirmar su peor creencia sobre sí mismo. Elena se puso de pie bruscamente. «Tengo que irme ahora». «¿Ahora?» Ella agarró su capa. «Antes de que pierda el valor, antes de...» Se detuvo. «Gracias, mamá. Ve por tu duque», dijo su madre. «Y Elena, no renuncies a quien eres. Pero tal vez deja que alguien te acompañe por una vez». El viaje a la hacienda La Enramada duró 3 días, y con cada kilómetro la ansiedad de Elena crecía. ¿Y si era demasiado tarde? ¿Y si él había seguido adelante, aceptado a una de las innumerables mujeres adecuadas que su madre sin duda había seguido lanzándole? ¿Y si simplemente no quería verla? Llegó un martes por la tarde, empolvada por el viaje y aterrorizada. El lacayo que abrió la puerta pareció sorprendido de verla. «Señorita Hernández, no la esperábamos». ¿Debería anunciarla a su gracia? ¿Está el duque en la residencia? «Está en la Ciudad de México, señorita. Se fue la semana pasada para la temporada». El corazón de Elena se hundió. Claro, él estaba en la Ciudad de México, donde los duques elegibles iban a encontrar esposas elegibles. «Pero la duquesa viuda está aquí», continuó el lacayo, «si desea hablar con ella». Elena casi se negó, pero había llegado hasta aquí. «Sí, por favor». La duquesa viuda la recibió en la misma sala de dibujo donde se habían conocido, aunque esta vez la expresión de su gracia era considerablemente menos acogedora. «Señorita Hernández,
Debo decir que me sorprende verla. Su gracia. Le debo una disculpa. Elena permaneció de pie, demasiado nerviosa para sentarse. No pude completar nuestro contrato y le fallé a su hijo. Fui poco profesional y yo lo lastimé. Sí, dijo la duquesa viuda con calma. Lo hizo. Las palabras fueron como una bofetada, peor por ser merecidas. Estoy aquí para pedir, es decir, si no es demasiado tarde. Me gustaría intentar arreglarlo, encontrándole una esposa adecuada después de todo. Había algo afilado en el tono de la duquesa viuda. Un poco tarde para eso, ¿no cree? No. Elena tomó aire, contándole que me equivoqué, que tuve miedo y huí en lugar de ser lo suficientemente valiente como para quedarme que yo. Su voz se quebró. Que lo amo. La expresión de la duquesa viuda se suavizó ligeramente. Ha estado miserable, sabe, poniendo buena cara para la sociedad, asistiendo a todos los eventos correctos, bailando con todas las jóvenes adecuadas. Pero el señor Torres me dice que regresa a sus habitaciones todas las noches y se sienta en la oscuridad, mirando nada. La culpa retorció el pecho de Elena. ¿Dónde está en la Ciudad de México? La casa familiar en Polanco, número 14, Plaza de la República. La duquesa viuda se puso de pie. Señorita Hernández. Elena, la contraté porque quería que mi hijo encontrara el amor. No esperaba que fuera con usted, pero soy lo suficientemente sabia como para reconocer un sentimiento genuino cuando lo veo. La pregunta es, ¿está preparada para luchar por él? Porque la sociedad no lo hará fácil, ni tampoco sus responsabilidades. Si va a hacer esto, necesita estar segura. Elena miró a los ojos de la duquesa viuda. Estoy segura. Estoy aterrorizada, pero estoy segura. Bien. La duquesa viuda sonrió. Entonces, deje de perder el tiempo hablando conmigo y vaya por su duque. La Ciudad de México durante la temporada era un torbellino de actividad. Bailes, recepciones, cenas, todas oportunidades cuidadosamente orquestadas para que los jóvenes elegibles hicieran matrimonios ventajosos. Elena había trabajado la temporada antes, presentando discretamente a clientes en eventos estratégicos, pero nunca había asistido como ella misma. No tenía invitaciones, no se movía en esos círculos, pero conocía a gente que sí. La señorita Victoria López, la amable mujer que Elena había presentado a Alejandro semanas atrás, la recibió con una calidez sorprendida cuando Elena apareció en la residencia londinense de su familia. «Señorita Hernández, ¿qué la trae a la ciudad?» «Desesperación», admitió Elena, «y la esperanza de que pueda ayudarme con algo a la vez salvajemente inapropiado y absolutamente necesario». 20 minutos después, la señorita Victoria estaba ajustando el vestido prestado que Elena llevaba, sus ojos bailando de alegría. «Sabía que había algo entre usted y el duque, la forma en que la miraba durante mi visita. Nunca he visto a un hombre más completamente embelesado mientras intentaba ocultarlo. Fui una idiota», dijo Elena. «Dejé que el miedo tomara mis decisiones». «Bueno, esta noche tendrá la oportunidad de remediar eso». La señorita Victoria colocó un último rizo. «La duquesa de Monteverde organiza un baile. Todos estarán allí, incluido su duque. Yo tengo una invitación. Y como mi querida amiga de visita del campo, también usted. Victoria, no puedo pedirte que...» «No está pidiendo. Estoy ofreciendo». Ella sonrió. «Además, esto es lo más romántico de lo que he formado parte en años. Ahora, vamos. Tenemos una historia de amor que rescatar». El salón de baile de la Casa Monteverde era exactamente tan abrumador como Elena recordaba de temporadas anteriores.
Cientos de invitados, música de una orquesta completa, lacayos circulando con champán y delicias, candelabros de cristal captaban la luz de miles de velas y las joyas brillaban en cada mujer presente. Elena se sintió completamente fuera de lugar, con el vestido prestado de Victoria, pero se obligó a mantener la cabeza en alto. Lo encontró cerca de las puertas de la terraza. Alejandro estaba en un círculo de caballeros, luciendo cada centímetro el duque en su inmaculada ropa de noche, pero Elena había aprendido a leerlo y podía ver la tensión en sus hombros, la forma en que su sonrisa nunca llegaba del todo a sus ojos. Como si sintiera su mirada, él levantó la vista. Sus ojos se encontraron a través del concurrido salón de baile y Elena observó cómo su expresión pasaba por shock, incredulidad y algo que podría haber sido esperanza antes de asentarse en una cuidadosa neutralidad. Él se excusó de sus compañeros y cruzó la habitación hacia ella. Y todos los ojos en el salón de baile parecieron seguir su progreso. ¡Señorita Hernández! Su voz era perfectamente educada, perfectamente distante. No esperaba verla aquí. ¡Su gracia! Las manos de Elena temblaban, así que las entrelazó detrás de su espalda. «¿Podríamos hablar en privado? No estoy seguro de que sea apropiado». Las palabras picaron, pero Elena las aceptó. Se había ganado su cautela. «Por favor, 5 minutos. Eso es todo lo que pido». Por un largo momento, ella pensó que él podría negarse. Luego, él hizo un gesto hacia la terraza, y ella lo precedió a través de las puertas hacia el aire más fresco de la noche. Varias otras parejas estaban aprovechando el aire fresco, así que caminaron más adentro del jardín, siguiendo un sendero sinuoso, iluminado por faroles, hasta llegar a un rincón apartado. Solo entonces Alejandro se giró para mirarla. «¿Por qué está aquí, Elena?» «Para disculparme, para explicar, para...» Tomó aire. «Para decirle que me equivoqué en todo». La palabra salió apresurada. Estaba tan convencida de que amarlo significaba renunciar a quien era que no podía ver ninguna otra posibilidad. Estaba tan aterrorizada de volverme dependiente que huí de la única persona que podría haber apoyado mi independencia. Lo lastimé y lo siento, y entiendo si no puede perdonarme, pero necesitaba que lo supiera. Alejandro. Él levantó una mano deteniendo su parloteo. Más despacio. Ella se obligó a respirar. «Lo amo. Eso es lo que vine a decir. Lo amo, y fui una cobarde. Y he pasado 3 semanas dándome cuenta de que el trabajo sin usted ya no es suficiente. Que quiero más que solo satisfacción profesional, que tal vez podría tener ambas cosas si usted estuviera dispuesto a... ¿A qué?» Su voz era cautelosa, sin revelar nada. «A perdonarme, a intentarlo de nuevo, a pretender que las últimas 3 semanas no pasaron, a dejarme intentar arreglar esto». Los ojos de Elena se llenaron de lágrimas. «Sé que no lo merezco. Sé que me fui cuando usted me ofreció todo, pero estoy aquí ahora pidiéndole que crea que he cambiado, que estoy lista para ser lo suficientemente valiente como para querer esto». Alejandro se quedó muy quieto, su rostro ilegible a la luz del farol. «Me lastimó, lo sé. Me hizo creer que tal vez podría tener algo real. Y luego se fue. Lo sé». Las lágrimas se desbordaron y Elena no intentó detenerlas. «Lo siento mucho. Y ahora me está pidiendo que me arriesgue a eso de nuevo. Que confíe en que no huirá la próxima vez que se asuste». La garganta de Elena se cerró. Había calculado mal, llegado demasiado tarde, lo había lastimado demasiado como para ser perdonada. «Entiendo», susurró. «Lo siento por molestarle. Me iré». Se giró para marcharse, su mano le atrapó la muñeca. «No dije que no». Elena se giró lentamente, con miedo de esperanzarse. «¿Qué? No dije que no», repitió él. Y ahora había algo suave en su expresión, algo que parecía el hombre del que se había enamorado en la hacienda La Enramada. «Estoy enojado, sí, dolido, definitivamente.
Pero Elena, su pulgar trazó círculos en el interior de su muñeca. Hablaba en serio. Te amo. Eso no se detiene solo porque cometiste un error, pero yo... Déjame terminar. Él se acercó. Su mano libre subió para acariciar su rostro. Tuviste razón en tener miedo. Lo que te estaba pidiendo, lo que sigo pidiéndote, es enorme. El matrimonio cambiaría tu vida de maneras que ninguno de los dos puede predecir por completo. Pero esto es lo que puedo prometer. Nunca te pediré que dejes de ser quien eres. Si quieres seguir trabajando, encontraremos la manera. Si quieres formar a otras casamenteras, crearemos una escuela. Si quieres hacer algo completamente diferente, lo resolveremos juntos. Tu reputación sobrevivirá. Él sonrió, y esta vez era real. Elena, pasé 5 años convencido de que nunca podría tener una conexión genuina. Tú me demostraste lo contrario. Si la sociedad tiene opiniones sobre mi elección de esposa, pueden guardárselas. ¿Está? ¿Ves? Su voz se quebró. ¿Está diciendo que todavía quiere casarse conmigo? Estoy diciendo que nunca dejé de querer casarme contigo. Él apoyó su frente contra la de ella. Pero solo si estás segura, solo si eliges esto porque lo quieres, no porque crees que me debes algo. Lo quiero, susurró Elena. Te quiero. Quiero un futuro donde pueda ser yo misma y ser tuya. Quiero intentarlo. Entonces, inténtalo. Él la besó suavemente. Resolveremos los detalles juntos. Tu madre tendrá opiniones. Mi madre ya sabe que estás aquí. Puede que haya mencionado que si te dejaba ir 2 veces, me desheredaría. Él la besó de nuevo. Además, le gustas más que la mitad de las candidatas que presentó a lo largo de los años. Elena rió, mareada de alivio, amor y posibilidad. ¿Qué hacemos ahora? ¿Ahora? Alejandro se enderezó, su expresión cambiando a algo tierno y determinado. Ahora volvemos adentro y me aseguro de que todos sepan exactamente dónde estamos. Alejandro, confíe en mí. Y Elena, que había pasado tanto tiempo protegiéndose, que había huido en lugar de arriesgarse a la vulnerabilidad, descubrió que podía responder honestamente. Sí, confío en usted. Caminaron de regreso al salón de baile de la mano, y el efecto fue inmediato. Las conversaciones se entrecortaron y murieron. Las cabezas se giraron, los murmullos comenzaron. Alejandro condujo a Elena directamente al centro de la sala, al espacio donde las parejas bailaban, y se giró para mirarla. La orquesta había callado. Cada músico observaba. «Damas y caballeros», dijo Alejandro, su voz resonando en la sala repentinamente silenciosa. «Pido disculpas por la interrupción, pero tengo un anuncio que hacer». El corazón de Elena latía con fuerza. «¿Qué está haciendo?» «Siendo lo suficientemente valiente como para elegirte públicamente», murmuró, luego levantó la voz. «Hace 3 semanas, mi madre contrató a la señorita Elena Hernández para encontrarme una esposa adecuada. Ella me presentó numerosas candidatas excelentes, todas las cuales habrían sido duquesas perfectamente apropiadas. La multitud estaba absorta ahora, y Elena podía ver a la señorita Catalina de pie cerca de la mesa de refrescos, su expresión cuidadosamente en blanco. «Pero la señorita Hernández falló en su encargo», continuó Alejandro, y Elena escuchó los murmullos comenzar. «Porque la mujer con la que quiero casarme nunca estuvo en su lista. Nunca pudo haber estado en su lista porque estuvo a mi lado todo el tiempo». Se giró hacia Elena y el amor en sus ojos le cortó la respiración. «Elena Hernández ve a las personas», dijo, hablando a la sala, pero mirándola solo a ella. Ella entiende lo que las hace felices, lo que necesitan, lo que se esconden a sí mismas. Ella me vio, no el título, no la posición, solo a mí, y se negó a aceptar mis defensas. Me desafió, me frustró, y me hizo creer que tal vez ser elegido por mí mismo era posible. «Alejandro», susurró Elena,
las lágrimas corriendo libremente ahora. «Sé que casarme conmigo conlleva complicaciones», dijo suavemente. Luego levantó la voz de nuevo. «La señorita Hernández ha construido una reputación como la mejor casamentera de México. Ha ayudado a docenas de parejas a encontrar la felicidad. Y quiero dejar muy claro a todos en esta sala que si ella acepta convertirse en mi esposa, continuará su trabajo en la capacidad que elija. Mi duquesa no será una mujer que renuncie a su identidad por su título. Será una mujer que hará que ambos sean más fuertes». El silencio en el salón de baile fue absoluto. Alejandro se arrodilló. «Elena Hernández, le pregunto delante de todos estos testigos, ¿se casará conmigo? ¿Me permitirá acompañarla mientras continúa haciendo lo que ama? ¿Se arriesgará a que descubramos cómo hacer que esto funcione juntos?» Elena lo miró. Este hombre, que había sido tan herido, tan cerrado, ahora arrodillado en un salón de baile lleno de los miembros más influyentes de la alta sociedad, ofreciéndole todo mientras le pedía que no sacrificara nada. «Sí», dijo, su voz fuerte y clara. «Sí, me casaré con usted». El salón de baile estalló. Parte de ello fueron murmullos escandalizados. Un duque casándose con una casamentera común. ¡Qué extraordinario! ¡Qué inapropiado! Pero la mayor parte fue aplauso, genuino y cálido, y Elena vio a varias damas secándose las lágrimas. Alejandro se puso de pie, la atrajo a sus brazos y la besó delante de todos. Fue más breve que el beso en el jardín, más apropiado para la vista pública, pero llevaba el peso de una promesa. Cuando se separaron, la duquesa de Monteverde se acercaba, su expresión divertida. «Bueno, su gracia ciertamente ha hecho que mi baile sea memorable. No creo que nadie olvide esta temporada». «Esa era más bien la idea, su gracia», dijo Alejandro sin soltar la mano de Elena. La duquesa se volvió hacia Elena. «¿Y usted, señorita Hernández? Espero que planee continuar su trabajo. Tengo una sobrina que podría necesitar sus servicios. Sería un honor, su gracia», dijo Elena, y lo dijo en serio. La multitud comenzó a acercarse, buenos deseos, chismes, gente ansiosa por ser parte del escándalo. Pero Alejandro mantuvo la mano de Elena firmemente en la suya y juntos sobrellevaron la atención. El señor Torres apareció al lado de Alejandro sonriendo de oreja a oreja. Siempre supe que tenía buen gusto, pero esto es excepcional. Bien hecho. «Gracias por no decir «se lo dije», dijo Alejandro con sequedad. «Oh, absolutamente se lo dije. Múltiples veces». Torres hizo una reverencia a Elena. «Señorita Hernández, o debería decir futura duquesa, bienvenida a la locura». La señorita Victoria se abrió paso entre la multitud, sus ojos brillando. «Eso fue lo más romántico que he presenciado. Elena, tienes que contármelo todo después». «Lo prometo», dijo Elena, apretándole la mano con gratitud. Incluso la señorita Catalina se acercó, aunque su sonrisa era forzada. «Felicidades, su gracia, señorita Hernández. Espero que ambos sean muy felices». No había malicia en ello, solo resignación, y Elena descubrió que podía responder con genuina calidez. «Gracias, señorita Catalina». A medida que avanzaba la noche y el shock inicial se desvanecía en una conversación emocionada, Elena se vio envuelta en el torbellino social que siempre había observado desde fuera. Pero esta vez, Alejandro permaneció a su lado, su mano en la parte baja de su espalda, su presencia un ancla firme. «¿Abrumada?», murmuró él durante una breve pausa. «Aterrorizada», admitió ella, «pero en el buen sentido. Podemos irnos cuando quieras». Elena miró alrededor del salón de baile a los rostros curiosos, las expresiones calculadoras, la alegría genuina en algunos y el escepticismo en otros. Este era su futuro ahora. No solo un trabajo que podía dejar a un lado al final del día, sino un lugar permanente en este mundo. «Aún no», dijo ella. «Que se acostumbren a la idea.
Tenemos tiempo. Alejandro sonrió y le dio un beso en la sien. Tenemos todo el tiempo del mundo. Salieron del baile una hora más tarde, subiendo al carruaje de Alejandro para el corto viaje a la casa. Elena se sentó a su lado, la cabeza sobre su hombro, exhausta y eufórica a partes iguales. «Realmente acaba de pasar», dijo ella. «¿Ya te arrepientes?» «No». Ella levantó la cabeza para mirarlo. «Pero probablemente deberíamos discutir los aspectos prácticos. Tu madre tendrá expectativas sobre la boda. La sociedad tendrá opiniones sobre todo lo que haga. Y necesito entender qué significará realmente ser tu duquesa para mi trabajo. Entonces, vamos a discutirlo». Él se giró para mirarla más de lleno. «La boda. Podemos tener el tipo de ceremonia que quieras. Grande y formal, si eso te importa. O pequeña y privada si no. Mi madre tendrá opiniones, pero en última instancia es nuestra elección». «Creo que tu madre merece algo de vos», dijo Elena. «Ella me contrató para encontrarte una esposa. Querrá celebrar que tuve éxito, incluso si el resultado no fue lo que esperaba». Alejandro rió. «Justo, en cuanto a tu trabajo, hablaba en serio. Si quieres seguir tomando clientes, haremos arreglos para que tengas una oficina en la casa. Si prefieres capacitar a otros, podemos establecer una academia formal. Si quieres hacer algo completamente diferente, también está bien. El punto es tu elección. Y si la gente te critica por tener una esposa que trabaja, entonces pueden dirigir sus críticas a mí y las ignoraré». Él le tomó la mano. «Elena, no soy ingenuo. Sé que esto no será fácil. La gente hablará. Algunos serán crueles. Pero prefiero enfrentar eso contigo que pasar mi vida con alguien apropiado mientras me pregunto qué dejé escapar». Elena sintió que algo se asentaba en su pecho. El último rastro de miedo finalmente se liberaba. «Te amo. Lo sé». Él sonrió. «Me lo dijiste delante de la mitad de la alta sociedad. Quería asegurarme de que lo escucharas. Lo escuché». Él la atrajo más cerca. «Y yo te amo, no a pesar de tu independencia, sino por ella, porque sabes quién eres y qué quieres. Eso no es algo que nunca te pediría que renunciaras». El carruaje se detuvo frente a la casa y un lacayo apareció para abrir la puerta. Pero antes de que bajaran, Alejandro tomó la mano de Elena. «Una cosa más», dijo. «Sé que estamos comprometidos ahora, pero quiero que estés segura. Si necesitas tiempo, si quieres un compromiso largo para asegurarte de que esto es lo que realmente quieres». «No necesito tiempo». Elena lo interrumpió con un beso. «Ya he desperdiciado 3 semanas teniendo miedo. No voy a desperdiciar más. Entonces fijamos una fecha. ¿Qué tal el verano, dentro de 3 meses? Eso nos da tiempo para planear y tiempo para que la sociedad se adapte a la idea antes de que la boda misma se convierta en otro escándalo». Alejandro rió. «Verano será, aunque voy a pasar cada día de esos 3 meses preguntándome si cambiarás de opinión». «No lo haré». Elena le apretó la mano. «Lo prometo, ahora estás atascado conmigo». «Bien», dijo. «Ahí es exactamente donde quiero estar». Epílogo. 4 meses después, en una tarde perfecta de junio, Elena caminó por el pasillo de la pequeña capilla en la hacienda La Enramada. La lista de invitados había sido cuidadosamente seleccionada. Familia, amigos cercanos y algunos miembros influyentes de la sociedad cuya presencia ayudaría a suavizar la transición de Elena a su nuevo rol. Su madre caminaba a su lado, con lágrimas en el rostro, mientras su padrastro esperaba en la primera banca con un pañuelo ya en la mano. La señorita Victoria estaba sentada cerca del frente, radiante. El señor Torres estaba junto a Alejandro como su padrino, sonriendo como si hubiera orquestado todo él mismo. Y Alejandro estaba en el altar, observándola acercarse con una expresión que hacía que el corazón de Elena se desbordara. Amor,
Sí, pero también asombro, como si todavía no pudiera creer que ella fuera real. La ceremonia fue breve pero significativa. Habían escrito sus propios votos, y cuando Alejandro prometió apoyar sus sueños tan ferozmente como los suyos, la voz de Helena tembló de emoción al prometer verlo siempre, verdadera, completamente, más allá del título y las expectativas. La duquesa viuda se secó los ojos durante toda la ceremonia, y cuando el sacerdote los declaró marido y mujer, fue la primera en aplaudir. El desayuno de bodas se celebró en los jardines de la hacienda La Enramada, bajo carpas blancas adornadas con luces y flores. Helena se movía entre la multitud como la nueva duquesa de La Enramada, aceptando felicitaciones y buenos deseos, y descubrió que, si bien algunas miradas mostraban escepticismo, la mayoría mostraba una calidez genuina. La señorita Sofía, la joven tímida con la que Helena había estado trabajando antes de que todo cambiara, se acercó con su nuevo prometido, un amable caballero que la miraba como si fuera la respuesta a cada pregunta que nunca había sabido hacer. «Señorita Hernández, su gracia», quise decir. Sofía se corrigió sonrojándose. «Quería darle las gracias. Después de que usted se fue, su madre se hizo cargo de mi caso. Ella me presentó al señor Valdés y nosotros». Miró a su prometido. «Somos muy felices». «Me alegro mucho», dijo Helena sinceramente. «Y por favor, llámeme Helena. Sigo siendo la misma persona, solo que ahora con un título diferente». «¿Continuará con la búsqueda de pareja?», preguntó Sofía. «Mamá dijo que está estableciendo algún tipo de academia». «Así es», Helena sonrió. «Todavía tomaré algunos clientes privados, pero principalmente entrenaré a otros en el método que mi madre desarrolló, ayudando a más personas a encontrar el tipo de fe